Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Celina Pietroviasi, soy estudiante avanzada en la carrera de Ciencias de la Educación y hoy estamos acá para empezar a trabajar un poquito el texto de Tedesco, Los Pilares de la Educación. El texto en sí tiene una gran ventaja que es el resumen que nos da al principio. Les sugiero que relean ese breve resumen del principio, que son nada más 3-4 párrafos, todas las veces necesarias hasta que lo entiendan completamente y que después vayan a leer el texto y van a ver lo simple que les resulta. Sin embargo, nos habla con muchas palabras que tal vez nunca nos las habíamos puesto a pensar, muchos procesos los cuales estamos viviendo actualmente, pero que nunca los repensamos. Esta es la mayor dificultad que tiene este texto. El autor comienza explicándonos que actualmente estamos viviendo en la sociedad del conocimiento. Este es el nombre que él le pone al contexto en el que se está ubicando nuestra sociedad, ¿bien? Es decir, el contexto que nosotros estamos viviendo. Y se pregunta cómo atraviesa a la educación este contexto. Entonces nos empieza a explicar un poco acerca de qué trata esta de la sociedad del conocimiento. Nos explica que es una sociedad capitalista. Sin embargo, no es el mismo capitalismo que tal vez escuchamos hablar millones y millones de veces. No es el mismo capitalismo que hace 100 años, por decir de una manera. Pensemos lo siguiente, nuestros abuelos o nuestras madres o nuestros bisabuelos, en algunos casos tal vez, vivieron también durante el capitalismo. Sin embargo, no es el mismo capitalismo que estamos viviendo actualmente. Y el autor se pregunta por qué. Y enseguida se responde diciendo, primero, el impacto de la tecnología. Pensemos el capitalismo sin, por ejemplo, la publicidad. No es lo mismo como vivieron nuestros abuelos sin el impacto publicitario constante que tenemos nosotros y esta necesidad de comprar en muchos casos, esta adicción, por ejemplo, a comprar que hoy en día es tan común. En segunda instancia se encuentra la globalización. A raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial y bueno, luego el fin de la Guerra Fría, comienza en todo el mundo este proceso que se llama globalización. Ya el nombre nos da un poquito una pista de qué trata, global. Es este proceso que estamos atravesando en el que se nos hace sumamente cercano, por ejemplo, producciones de China, de Europa, inclusive, bueno, de África, aunque está más, inclusive parece más alejado que otros lugares. Pero, por ejemplo, el acceso que tienen hoy, sobre todo los adolescentes, a esta música como el K-pop, todo ese acceso a justamente producciones, en muchos casos conocimiento, es algo impensado, vamos a decir, 40 años atrás. Si bien la web es en el 62 su primera inserción en la sociedad, hasta hace 40 años atrás, sobre todo en la Argentina, era impensado el impacto que iba a tener. Hoy en día podemos comunicarnos muy fácilmente con cualquier persona alrededor del mundo. Y finalmente la competencia mercantil, que bueno, es uno de los puntos que más va a tratar el autor, va a analizar para ilustrar un poco cómo cambia el capitalismo hace más o menos unos 100 años a la actualidad. Explica entonces a través de, primero, el sistema de organización del trabajo. Antes teníamos un sistema organizado en jerarquías, es como está ilustrado en la pirámide, es decir, hay un jefe que es totalmente imprescindible y a medida que vamos bajando escalones en la pirámide, cada vez hay más personas que son más prescindibles, que se les paga menos, que su trabajo tal vez es menos importante para algunos, por supuesto. Y hoy en día, en cambio, tenemos generalmente una organización basada en redes, es decir, que todos somos igualmente importantes. Y donde se saca una persona, entonces ya falta alguien en el equipo. Se habla muchísimo de equipo, empresas como Google, como la de Coca-Cola, todos este tipo de empresas que son multinacionales, hablan mucho de esta cosa de la familia.
Y a su vez, esto no solamente está relacionada con el trabajo, sino también con la producción de conocimiento. Antes se hablaba acerca de un conocimiento que era de una producción masiva, es decir, más o menos todos recibíamos el mismo mensaje, todos mirábamos los mismos programas de televisión porque no había otros programas de televisión sencillamente. En cambio, hoy tenemos un consumo sumamente diversificado, ¿bien? Esto es algo fundamental a tener en cuenta. Toda la sociedad del conocimiento está orientado hacia este consumo diversificado y hacia esta organización en redes. Cuando hablamos de un consumo diversificado, hablamos de que yo abro mi celular y como mi dispositivo personal veo cosas que tal vez mi amiga no está viendo. Todo esto a través de un algoritmo y de un montón de cosas de programación que la realidad es que no vienen al caso, hace justamente que se rompan categorías fijas. Esto es algo común en toda la sociedad del conocimiento. Se rompen categorías fijas. Lo mismo pasa con las jerarquías. Se rompe esta categoría fija de jefe, subjefe y así. ¿Qué implica esto? Bueno, implica una gran flexibilidad, ¿bien? En absolutamente todo. Esta flexibilidad también se expresa en la organización del trabajo, ¿bien? Y genera lo que está diciéndonos acá la mujer animada, un aumento de la desigualdad sumado a una exclusión en la participación del círculo de producción. Con el aumento de la desigualdad viene todo esto que ya conocemos, la precariedad, los contratos laborales temporales, los bajos sueldos. ¿Por qué? Bueno, por el aumento de las nuevas tecnologías dentro de la organización del trabajo que suprimen puestos de trabajo al aumentar tanto la productividad. Cosas que hoy puede hacer una máquina, antes sí o sí lo tenía que hacer una persona. Esto significa una exclusión en la participación del círculo de producción. Es decir, no participamos más de ese círculo de producción, tanto de cosas como también de conocimiento. Y esto es algo importante a tener en cuenta, pero que igual después lo vamos a ir viendo mejor. Estos cambios que están sucediendo en la organización del trabajo también se expresan en cierta manera en el manejo de las políticas y en el concepto de ciudadanía. Sería ilusorio pensar que el impacto de la tecnología y la globalización no va a afectar a todos los ámbitos de nuestra vida social. Entonces lo que explica el autor es que, por ejemplo, en el manejo de la política económica, hoy en día rige una lógica económica y de expansión de mercados que antes no existía tal vez de manera tan directa, vamos a decir. Y esto lo que hace es que se rompe mucho el compromiso que había, mucho de estas lógicas económicas a favor de ciertas minorías, sino que se tiene que pensar más de manera economicista justamente. Es el típico liberalismo económico, lo podemos ejemplificar. Una de estas consecuencias es que se reduce la capacidad que tienen los estados para poder definir la política económica que quieren. Muchas veces realmente quieren tener una política económica que ayude a personas desfavorecidas y sin embargo no pueden. Por ejemplo, en nuestro país sucede que tenemos un contrato firmado con el FMI. Entonces, a fin de que el FMI nos preste plata, tuvimos que firmar ciertas condiciones que hoy en día tenemos que cumplir. Entonces, sería interesante darnos cuenta que el FMI como ente es un ente totalmente nuevo, que nace justamente a fin de la Segunda Guerra Mundial, con el comienzo de la Guerra Fría. Es decir, que nuestros abuelos ni siquiera podían pensar en esta irrupción que tienen otros estados sobre nuestra política económica. Sería ilusorio pensar que un presidente hoy en día puede tener la política económica que quiera. Está sometido a un montón de cuestiones externas.
Con respecto al ejemplo que brinda en realidad no son tanto ejemplos, sino que son más bien, está conceptualizando la realidad política actual, que es muy interesante. Explica que hoy en día hablar de ciudadanía, cuando uno habla de ciudadanía hay una ruptura cognitiva, es decir, que ya no se piensa de la misma manera. Por ejemplo, el Mercosur o la Unión Europea son entidades, bueno, más que entidades, organizaciones que si uno pertenece a alguna de ellas tiene ciertos beneficios. Entonces, por ejemplo, nosotros que pertenecemos al Mercosur tenemos ciertas facilidades para viajar por Latinoamérica en algunos países, por supuesto aquellos que pertenezcan al Mercosur, y aquellos que pertenecen a la Unión Europea tienen beneficios para viajar por la Unión Europea, beneficios con respecto al pasaporte y todo esto. Esto quiere decir que la ciudadanía, en cierta manera, se amplió para todas aquellas personas, pero también es interesante pensar que por ende se restringe para otras personas, para esas personas que no pertenecen a la Unión Europea o al Mercosur. Y por supuesto que también las nuevas tecnologías y la globalización y la competencia afectan a la manera en la que hoy en día se produce conocimiento. Hoy en día, hablar de conocimiento, bueno, primero que hay muchísimo más conocimiento que antes. Podemos partir no sé si hay muchísimo más conocimiento, pero tenemos acceso a muchísimo más conocimiento. Y sin embargo, más allá de todos los avances científicos que vivimos, que son un montón, no dejamos de saber que este conocimiento es inestable y es inseguro. Por ejemplo, el texto de Esther Díaz habla muy bien acerca de este tema. Sabemos que el conocimiento científico es provisorio, es decir, puede cambiar en cualquier momento. Mañana pueden decir, che, al final nos vacunamos todos al dope, no tiene efecto la vacuna del COVID, nos equivocamos. Y tenemos que volver a encerrarnos hasta que descubramos una nueva vacuna porque miren, está apareciendo esta cepa. Puede pasar eso mañana, no quiero ser mufa, pero puede pasar. ¿Por qué se debe esto? Bueno, porque el conocimiento hoy en día asume una categoría nueva, tiene una categoría nueva más que asume, que es justamente la categoría de reflexibilidad. Hoy en día se reflexionan acerca de un montón de ámbitos que antes eran incuestionables. Estos ámbitos que se están cuestionando hoy en día eran esos ámbitos que nos otorgaban confianza a nosotros como individuos y son justamente el sistema de parentesco, la comunidad local, la cosmología religiosa y la tradición. Es decir, antes era impensado que yo cuestione lo que me estaba diciendo mi padre o mi madre. Sin embargo, hoy en día estas relaciones familiares pierden muchísimo valor y se habla mucho acerca de que la familia es la que uno elige. Entonces se brinda un papel muchísimo más importante a la amistad, algo que antes era impensado. Las amistades estaban después que la familia. En segundo lugar, se empieza a cuestionar a la comunidad local. La localización que tiene una persona es fundamental, son nuestras raíces. Y sin embargo, hoy se habla como que no importa tanto dónde uno nace y todas esas cosas. Y finalmente, las cosmologías religiosas y la tradición. La cosmología religiosa era nuestro marco de referencia y las tradiciones eran esas maneras de hacer las cosas. Cuando uno hacía algo podía tener la seguridad de que lo estaba haciendo bien porque siempre se había hecho de esa manera. Sin embargo, hoy en día esto ya sabemos que se cuestiona totalmente, sobre todo la religión. Y hay una orientación muchísimo más importante hacia lo que es el futuro. Y el futuro en nuestra cultura es algo, bueno, y en todas las culturas en realidad, es algo sumamente inexplorado, por supuesto. Y esto aumenta todavía más a que nos sintamos inseguros, inestables, porque todo lo que nos daba confianza, absolutamente todo, lo estamos cuestionando, estamos reflexionando sobre esos ámbitos que antes no se cuestionaban para nada. En este contexto, entonces, la educación está enfrentando dos desafíos fundamentales. Esto es
estamos volviendo un poco a la pregunta inicial que nos plantea el texto. Primero tenemos que aprender a vivir juntos. Esto es compensar el déficit, es decir, la falta, déficit es falsa, de aquellas experiencias de socialización, es decir, de aquellas vivencias, experiencias en las que uno socializa con un otro. Hoy en día, por ejemplo, un country. Si uno vive en un country, jamás va a tener una experiencia de socialización con un otro. Vamos a llamarlo un otro, aquella persona que es diferente a mí, que se diferencia en mí en algo. Esa persona es un otro, se escribe con O mayúscula. Hoy en día es muchísimo más fácil aislarnos en nuestra burbuja y no tener un contacto con alguien que sea diferente a nosotros. Inclusive las redes sociales nos brindan espacios para que nos comuniquemos con personas que piensen de manera similar a nosotros. Y las elegimos a quién seguir, elegimos absolutamente nuestro núcleo. Entonces, la educación tiene que compensar un poco esta falta de contacto con una persona diferente. Tiene que mostrarnos alternativas a la vida que estamos llevando y mostrarnos, che, mirá, vos vivís de esta manera y esta otra persona vive de esta otra manera. Pero también tenemos que aprender a aprender. Debido a la cantidad de conocimiento que hay hoy en día, es impensado mantener la educación de la misma manera que antes. Lo que tenemos que aprender es a desarrollar las capacidades de producir y de utilizar todo el conocimiento que tenemos, porque no tiene más sentido aprendernos todos los países del mundo de memoria con sus capitales cuando simplemente abrimos Google Maps y ya está todo ahí. Tenemos que aprender otras cosas geopolíticas más importantes. Entonces, en relación al primer desafío, es tanto un objetivo de aprendizaje como de política educativa, porque claramente estamos brindando una experiencia con un otro. ¿Y cómo se logra? A través de dos dimensiones. Por un lado, una dimensión institucional que tiene que promover esas experiencias masivas de contacto con un otro. Por ejemplo, viajes de intercambio, programas, el G20, por ejemplo, podría ser un ejemplo el G20 escolar, podría ser un ejemplo de una experiencia masiva de contacto con un otro. Pero por otro lado también se complementa con una dimensión de enseñanza-aprendizaje que busca la formación ética. Podemos usarlo medio para ir entendiendo este concepto de ética, que lo van a ver en filosofía como un ejemplo de la moralidad de cada uno, la ética de cada uno. Son conceptos distintos igual y lo van a ir trabajando también. Y en cuanto al desafío de aprender a aprender, es un poco lo que yo estaba diciendo. Hoy hay una velocidad y una cantidad de información que no podemos educar simplemente la transmisión de conocimientos e información. El docente no puede simplemente pararse frente al aula y dar la clase de la misma manera que la daba antes, porque no tiene sentido, porque si el alumno quisiese tener esa información, con una simple búsqueda en YouTube ya tiene un video que se lo explica. Entonces, el autor habla acerca de un acompañante cognitivo. El acompañante cognitivo es aquella persona que va a enseñar el oficio de aprender. Es decir, lo que va a buscar es lograr que ese estudiante incorpore las operaciones para la comprensión no solo de la solución de problemas, para la comprensión y la solución de problemas, ahí está, me faltó el i, y que de esta manera pueda tener una aplicación concreta del conocimiento. Ahora, para lograrlo es necesario modificar las estructuras institucionales del sistema educativo, entendiendo que hoy es necesario una educación permanente. Esto es fundamental. Si la información, el conocimiento constantemente se está adaptando, está cambiando, entonces constantemente tenemos que estar educándonos. No vale esto de que son 6 años de educación secundaria, 6 de primario y ya está. Y para los docentes lo mismo, esta capacitación
constante es algo que es necesario hoy en día y que de hecho es lo que se pide en estos nuevos ambientes laborales, como lo había mencionado antes, como son Google, Coico, creo que es el nombre de la empresa de Coca-Cola que ahora se me fue. Pero bueno, hasta acá con el texto de... con este texto. Recuerden que este es uno de los videos, les vamos a estar posteando en este mismo entrada del blog algunas actividades para que ustedes puedan poner un poquito más en práctica algunas cosas básicas de este texto. Y recuerden que esto pertenece al CPU, curso de preparación universitaria que brinda Todos por Sociales, la lista verde. Nos estamos viendo entonces en los pasillos de la facultad, espero que estén bien, que les haya servido el texto. Recuerden que los sábados siempre nos vemos por Meet para contestar tal vez alguna duda concreta y mientras tanto pueden ir dejándonos sus comentarios acá abajo. Muchas gracias, chicos.